Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. En el episodio de hoy hablaremos sobre algo clave para los podcasters y son las métricas de los podcasts. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas personas están escuchando su podcast? Así es, Francisco, no solo eso, sino también cuántas descargas tiene un episodio, cuál es el alcance de un podcast, a cuántos oyentes les llega el contenido y todas las estadísticas que deben conocer de sus shows. Lo primero, Mariana, es saber la diferencia entre el número de descargas y el porcentaje de escucha. ¿Sabes cuál es? Pues que las descargas no deberían ser las mismas que las escuchas, porque puede que yo escuche un episodio pero que no me interese descargarlo. ¿Es eso? Bueno, lo que pasa es que como los podcasts son pregrabados y se suben a internet, cuando oprimes el botón de play empieza a sonar, pero no hay una descarga. Lo que hace la aplicación es usar internet e ir cargando minuto a minuto el episodio para que no se corte el sonido. Ah, con razón. A veces yo no descargo los episodios y el audio se pausa mientras va cargando lo que sigue. Exactamente. Ahora, si por el contrario decides descargar el episodio, lo que hace la aplicación de podcast es guardar ese archivo MP3 en tu dispositivo para que lo escuches cuando quieras, donde quieras y no necesites internet para escucharlo. Eso cuenta como una descarga. Pero entonces, Francisco, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre descargas y escuchas? A eso iba. Imagínate que estás en tu casa y quieres escuchar un episodio mientras vas al trabajo. Como no tienes muchos datos, lo descargas antes de salir usando tu internet y una vez estás sentada en el transporte, vas y das play para escucharlo. El episodio no lleva más de 2 minutos y te entra una llamada. Al final llegas al trabajo y se te olvidó por completo terminar el episodio. ¿Sabes qué pasó ahí? Que no pude escuchar el episodio, pero no pasa nada porque como lo descargué, pues lo puedo escuchar más tarde. Claro, eso es una cosa. Lo otro es que ahí hubo una descarga, pero no hubo escucha. Ahí está la gran diferencia. Te aseguro que un patrocinador no quiere saber que tu show tiene muchísimas descargas, pero no hay nadie escuchando. Ahí ya tienes dos métricas completamente diferentes para analizar tu podcast y entender qué está pasando con tu contenido. Claro, y es que si no hay oyentes, pues no vale la pena los anuncios. Pero, ¿cómo podemos encontrar entonces esas métricas del podcast, Francisco? Bueno, eso depende de la plataforma donde tengas publicado tu podcast. Por ejemplo, Podcasters está alojado en PodNation, que nos da el porcentaje de escuchas y el número total de descargas, entre varias métricas más. Así que podemos saber si el oyente escuchó todo el episodio o si dejó de escucharlo a los 2 minutos o 3 minutos. Por eso es bueno conocer las métricas de cada plataforma y elegir las que más te interesen para analizar tu contenido. Francisco, ¿y esas analíticas son iguales en todas las plataformas de podcast? ¿O cómo sé yo cuáles me da cada plataforma? ¿O cómo hago como podcaster para entender y poder acceder a esos datos? Buenísima pregunta. Resulta que cada plataforma tiene sus propias métricas. Por ejemplo, en Apple Podcast puedes recibir reseñas de tus oyentes. En Spotify puedes ver qué temática es más preferida por los oyentes. Lo mejor en realidad es unir las métricas de cada plataforma y hacer un buen análisis con las más interesantes para ti y de todas las plataformas que tengas, ya sea que revises el porcentaje de escuchas o el número de descargas o el número de oyentes, el alcance o lo que sea. Listo. Ahora quiero que nos expliques por qué es importante prestarle atención y hacerle un seguimiento a los episodios. Quiero decir, yo como podcaster, ¿qué puedo hacer con esa información? Es súper importante porque es la principal forma de saber qué contenido está funcionando en tu show y qué contenido no está funcionando. Qué le gusta a tu audiencia y qué no le gusta. Con las métricas claras o con esa información clara, podrás estar segura de qué contenido debes crear para seguir creciendo tu audiencia y mantenerla atenta a tu podcast. Vas a tener una visión mucho más amplia de lo que les gusta a los oyentes, que es la clave del juego. En pocas palabras, para crecer tu audiencia necesitas comprender tus métricas para tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Y ya para terminar, quiero que les contemos qué analíticas les da PodNation para que se animen a hostear su podcast ahí.
Claro, entre las analíticas que tenemos en PodNation, como dije antes, están el alcance, las descargas, el porcentaje de escucha, las descargas de la plataforma, el país, la ciudad, por el show, por el episodio, dónde te escuchan, desde qué plataformas. Hay un montón de información útil. Buenísimo. ¿Y eso lo podemos analizar por periodo de tiempo o eso a datos generales o cómo funciona? Eso varía muchísimo dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, en PodNation puedes seleccionar un periodo específico de tiempo y hacer un análisis de tus métricas del último mes o la última semana o las últimas 24 horas. Y podrías incluso ver esas mismas métricas de todo el show o específicas a cada episodio. Esto definitivamente es algo que creo es muy útil porque en realidad no necesitas tener una cuenta paga para tener acceso a estos datos como funcionan básicamente en todos los servicios. Solo necesitas tener una cuenta gratuita. Además que dentro de la cuenta gratuita las analíticas son solo una de las muchas cosas que tiene PodNation, así que se hace verdaderamente interesante tener una cuenta aquí. Ya se nos fue el tiempo y al final no te pregunté sobre los oyentes. ¿Cómo medir los oyentes de mi podcast? Pensé que no lo ibas a preguntar, porque creo que es algo muy complejo de saber, porque cada plataforma tiene sus datos, cada servicio tiene sus datos y se hace un poco enredado. Diría que una forma de medirlos puede ser con los suscriptores. Muchas plataformas tienen la opción de seguir el podcast y eso me vuelve suscriptor. Entonces puedes entenderlos como usuarios únicos o entender qué es lo que están haciendo, oyendo, descargando, desde dónde, bla, bla, bla. Pero hay mucho por explorar en este tema y hoy desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Así es, hoy se nos acabó el tiempo, pero volvemos la próxima semana con más podcasting. Además, vamos a hablar de un concepto interesante y es el pod fade. Entonces, los esperamos. Listo, no siendo más, les deseo un feliz día.